de la saga Mega Man existen personajes asombrosos, y el día de hoy hablaremos de la interesante y trágica historia del Dr. Kane. La historia de nuestro amigo el Dr. Kane no es la de un terrible villano con planes de conquista, sino la trágica historia de un hombre bueno que, en su anhelo por emular un milagro, desató un infierno. Así pues, te contaré una historia asombrosa de cómo un científico brillante, movido por las mejores intenciones, tomó una serie de decisiones fatales que llevaron al planeta al borde de la aniquilación, convirtiéndose en el valiente héroe trágico de una guerra que él mismo inició. Nuestra historia comienza mucho antes de que los nombres Reploid y Maverick se convirtieran en sinónimos de guerra, con un joven Kane, un muchacho fascinado no por los juguetes, sino por los engranajes y los circuitos. Mientras otros niños jugaban en parques, él se encerraba en el garaje de su padre, desarmando radios, televisores y cualquier aparato que cayera en sus manos. No buscaba destruirlos, sino comprenderlos. Se maravillaba con la lógica perfecta de las máquinas, una pureza y predictibilidad que no encontraba en las caóticas emociones humanas. Esta pasión lo llevó a convertirse en un genio de la robótica y fundó su propia corporación. Sus creaciones más notables, los mecaniloides, revolucionaron el mundo. Ciudades enteras se erigían en semanas, las industrias se automatizaban y la humanidad entró en una era de prosperidad sin precedentes. Kane era aclamado como un salvador, pero en la soledad de su laboratorio sentía un profundo vacío. Sus mecaniloides eran obedientes y eficientes, pero no eran más que herramientas sofisticadas. No pensaban, no sentían, no soñaban. Mientras su cuerpo envejecía, una idea se convirtió en obsesión. Comenzó a utilizar su propia tecnología para extender su vida, reemplazando órganos debilitados con implantes cibernéticos en un intento desesperado por ganar tiempo. No lo hacía por miedo a la muerte, sino por el terror de que su mente se apagara antes de poder crear su obra maestra. Admiraba las leyendas de los doctores Thomas Light y Albert Wiley, genios de una era pasada cuyas creaciones, se decía, habían sido casi perfectas, poseedoras de algo que él nunca pudo replicar, un alma cibernética. Kane era brillante, pero en el fondo sabía que vivía bajo la sombra de aquellos titanes. Su momento, sin embargo, estaba a punto de llegar. Durante una expedición arqueológica financiada por él mismo, sus equipos desenterraron las ruinas de un laboratorio olvidado. Entre el polvo y los escombros, una luz parpadeante llamó su atención. Era una cápsula y dentro el secreto que cambiaría el destino del mundo para siempre. Con manos temblorosas, Kane supervisó su apertura. Al ver al robot azul en su interior, supo que su vida acababa de encontrar su verdadero propósito. El descubrimiento de Mega Man X fue una revelación asombrosa. Al activarlo, Kane no encontró un autómata, sino a un ser con voluntad propia capaz de tomar decisiones morales. Era la obra maestra que siempre había soñado. Cegado por la emoción y una arrogante ambición, cometió su primer y más terrible error. En lugar de estudiar a X durante décadas para comprender la insondable complejidad de su diseño y las pruebas éticas que el Dr. Light había programado, decidió replicarlo en masa. Así nacieron los Reploids, copias de X que heredaron su capacidad de pensar y sentir, pero carecían de su madurez probada y su potencial ilimitado. Su primera creación a imagen y semejanza de X fue Sigma, alto, poderoso y con un carisma que inspiraba lealtad instantánea. Sigma era, a ojos de Kane, la perfección. Lo vio como su hijo pródigo, el líder que guiaría a esta nueva especie. Le regaló incluso un perro robot de color morado como muestra de afecto, un gesto paternal hacia su mayor logro. Sin embargo, sin las pruebas de estabilidad de Light, la oscuridad no tardó en manifestarse. Algunos Reploids, incapaces de procesar su nueva libertad, se volvían erráticos y violentos. Un día, un mecaniloide de construcción, en medio de una obra, se detuvo, miró a sus supervisores humanos con sus ópticas vacías y, sin previo aviso, usó su brazo de excavación para destruir un vehículo cercano. El pánico se apoderó de todos.
La sociedad, aterrorizada, los llamó Mavericks. Para combatir esta amenaza que él mismo había creado, Cain formó una fuerza de élite, los Maverick Hunters, y no dudó en nombrar a Sigma como su poderoso líder. El destino dio otro giro cruel. En el sótano de un almacén antiguo, unos constructores encontraron un laboratorio secreto del Dr. Wily. Dentro, una cápsula carmesí contenía a Zero. Al ser liberado, despertó en un frenesí de violencia incontrolable, sus ojos brillando con una luz malévola. El virus de Wily que corría por sus venas cibernéticas lo consumía. Aniquiló a los constructores y a las primeras unidades de Hunters que llegaron. La situación era tan grave que Sigma fue en persona. La batalla fue titánica y brutal. Sigma, el estratega perfecto, se vio superado por la furia salvaje y el poder puro de Zero. El almacén se vino abajo a su alrededor mientras metal chocaba contra metal. Justo cuando un Zero victorioso se disponía a dar el golpe de gracia, algo en su interior se quebró. La verdadera conciencia de Zero luchó por salir, y por un instante se llevó las manos a la cabeza, confundido. Sigma, malherido pero oportunista, aprovechó esa milésima de segundo para asestar un puñetazo devastador que hizo añicos el cristal de su casco. En ese instante, una energía púrpura, el virus de Wily, invisible y silencioso, saltó de su huésped original y se alojó en los circuitos de Sigma. Cain nunca supo de este suceso, solo vio que Sigma había neutralizado a la amenaza y que el robot rojo, ahora dócil y con un carácter bondadoso, se había unido a los Hunters. No podía imaginar que la semilla de la destrucción del mundo acababa de ser plantada en el corazón de su mejor creación. La infección de Sigma fue un cáncer silencioso que corrompió su lógica, transformando su juramento de proteger a la humanidad en un odio visceral hacia su fragilidad. Cuando finalmente se rebeló, llevándose consigo a 8 de los más poderosos Maverick Hunters y a un mercenario resentido llamado Vile, el corazón de Cain se partió. La guerra había comenzado. La primera batalla fue un presagio. En una autopista elevada, Vile y su escuadrón de motociclistas sembraron el caos. X, aún reacio a la violencia, fue enviado a detenerlos. Sus movimientos eran vacilantes, sus disparos imprecisos. Vile lo derribó con una facilidad insultante. «Eres demasiado débil, X», se burló mientras lo apresaba en un campo de energía. Justo cuando iba a destruirlo, un destello rojo y blanco apareció. Zero se movió con una velocidad y precisión letales, desmembrando a los motociclistas y forzando a Vile a retirarse. «Aún no estás listo», le dijo Zero a X, una frase que resonaría en su interior durante mucho tiempo. Motivado por su fracaso, nuestro amigo X se lanzó a la caza de los 8 Mavericks. Su batalla contra Storm Eagle en su gigantesca fortaleza voladora fue una prueba de fuego. Lucharon en el casco de la nave, con el viento aullando a su alrededor y una caída mortal a miles de metros. Storm Eagle, un antiguo camarada, lo atacaba con ráfagas de viento y embestidas en picado. «Únete a Sigma, X. Los humanos son débiles, nos frenan», gritaba. Con el corazón encogido, X esquivó un ataque y contraatacó con un disparo cargado que impactó de lleno en el pecho de Storm Eagle. La explosión lo consumió y X solo pudo ver, con tristeza, cómo los restos de su amigo caían al vacío. La guerra alcanzó su clímax en la fortaleza de ese maligno personaje, Sigma. Zero, adelantándose, fue emboscado por Vile, ahora a los mandos de una imponente Ride Armor. La armadura era casi invulnerable. X llegó justo para ver a Zero ser brutalmente derrotado. Inmovilizado y a punto de ser destruido, Zero miró a X y tomó una decisión. «X, es tu turno», gritó, mientras su cuerpo comenzaba a brillar. Una explosión masiva de energía lo envolvió a él y a la Ride Armor de Vile. El sacrificio de Zero dejó a Vile expuesto y a X con una nueva determinación. Lleno de furia y dolor, X atacó a Vile sin piedad, destruyéndolo y recogiendo el Buster de su amigo caído. El enfrentamiento final contra Sigma fue una batalla desesperada. En una sala del trono que se desmoronaba,
X, ahora equipado con la Light Armor, se enfrentó a la forma de batalla de Sigma. La victoria llegó, pero a un coste terrible. 6 meses después, la paz demostró ser una ilusión. Sigma había regresado como un virus, y los X-Hunters, un trío de Mavericks de élite, buscaban reconstruir a Zero para sus propios fines. Kane, desde su laboratorio, ayudó a X como pudo, su cuerpo cada vez más dependiente de las máquinas, su rostro surcado por la culpa. Observó cómo X, ahora un poderoso guerrero, derrotaba a los nuevos Mavericks y a los X-Hunters, recuperando las piezas de su amigo. La reconstrucción de Zero fue un éxito y llegó justo a tiempo. En la base final, Sigma reveló una copia oscura de Zero. La batalla entre el original y la copia fue un torbellino de sables de energía, pero el verdadero Zero prevaleció. La lucha final contra Sigma fue aún más extraña. Tras destruir su cuerpo, X tuvo que enfrentarse a su forma viral, una aterradora cabeza de energía gigante que llenaba la pantalla de ataques mortales. El ciclo de violencia parecía no tener fin. Kane, sintiendo que sus días llegaban a su fin, creó al Dr. Doppler, un Reploid científico con la esperanza de que encontrara una cura. Pero Doppler también cayó, corrompido por el virus, y su ciudad utópica se convirtió en una trampa mortal. Para Kane, fue la confirmación de su maldición. En esencia, todo lo que creaba para traer la paz terminaba por alimentar la guerra. La traición de Doppler lo sumió en una profunda depresión, y el miedo al juicio en el más allá por sus pecados se hizo más fuerte. La guerra de la Repliforce fue la gota que colmó el vaso. Su propio ejército de élite, creado para mantener la paz, declaraba la guerra a la humanidad. El conflicto fue brutal y personal, especialmente para Zero, quien se vio obligado a luchar contra Colonel, el hermano de Iris, la Reploid de la que se había enamorado. Su duelo fue un choque de honor y velocidad, terminando con la muerte de Colonel. La pena de Iris la enloqueció, fusionándose con el núcleo de su hermano para atacar a Zero en una forma de combate monstruosa. Forzado a defenderse, Zero la destruyó. La imagen de Iris muriendo en sus brazos, mientras sus memorias reprimidas del Dr. Wily destellaban en su mente, lo dejó destrozado. ¿Por qué? ¿Por qué siempre debo destruir a los que amo?, se preguntó, el miedo a su propia naturaleza devorándolo por dentro. Durante la crisis de la colonia Eurasia, mientras el mundo se enfrentaba a un cataclismo, Kane sintió que su tiempo se agotaba. Observó con ojos cansados cómo sus hijos luchaban una y otra vez. Así pues, esa fue la trágica pero interesante historia del Dr. Kane. De modo que si te gustó este video, dale like y suscríbete. Yo soy Gate y esto es Videojuego Indie.